allí sentados muchos pecadores que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Esta mañana, con el estudio de la Escuela Sabática, vamos a invitar a la audiencia, tanto a la conocedora de la Biblia como a la que quizás no se ha acercado mucho al texto bíblico, a vivir toda una historia. Es uno de esos momentos que es universalmente conocido, incluso para los no lectores de la Biblia. Todo el mundo conoce el tema de las plagas de Egipto. Se han hecho películas al respecto, hay información sobre ellas, hay todo tipo de lecturas también y de textos. Toda una historia que vamos a repasar en detalle y que nos va a invitar desde luego a hacer unas cuantas reflexiones que podremos aplicar a la vida actual, porque tendremos que poder sacar una lección de las plagas de Egipto para 2025, ¿no? Bueno, permíteme que empiece con una visual, ¿de acuerdo? Imagínate esta historia. Satanás comprendió lo que debía hacer y estaba preparado. Sabía perfectamente que Moisés había sido elegido por Dios para romper el yugo de la cautividad que afligía a los hijos de Israel y que en su obra simbolizaba la primera venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana y libertar a los que habían sido hechos cautivos de su poder. Satanás sabía que cuando Cristo apareciera realizaría obras y milagros admirables para que el mundo supiera que el Padre lo había enviado. Tembló al pensar en el poder de Jesús. Consultó con sus ángeles la forma de llevar a cabo una obra que cumpliera un doble propósito: destruir la influencia de la obra de Dios que realizaría mediante su siervo Moisés, para lo cual obraría mediante sus agentes satánicos y en esa forma representarían falsamente la verdadera obra de Dios, y segundo, ejercería influencia mediante su obra por medio de los magos que existirían en todas las épocas, destruir en las de muchos la verdadera fe en los poderosos milagros y obra que Cristo llevaría a cabo cuando viniera a este mundo. Satanás sabía que su reino sufriría porque el poder que ejercería sobre la humanidad estaría sujeto a Cristo. No era la influencia humana o el poder que Moisés poseía lo que produjo los milagros realizados ante Faraón. Era el poder de Dios. Esas señales y maravillas fueron realizadas mediante Moisés para convencer a Faraón de que el gran Yo Soy lo había enviado para ordenarle a Faraón a que dejara en libertad a Israel a fin de que éste sirviera a Dios. Punto de entrada a una historia fascinante que nos va a llevar por uno de los momentos más curiosos de la historia. Nos lo va a explicar en resumen la Escuela Sabática Like y luego lo iremos detallando. Moisés y su hermano Aarón, por orden de Dios, iban a encontrarse una vez más con el faraón para pronunciar las famosas palabras Salah et Ami, deja ir a mi pueblo. El Señor les había dicho: el faraón les dirá: muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón: toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Una vez allí, todo ocurrió tal como el Señor les había dicho. Muéstrenme un milagro. Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón. Aarón tiró su vara al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Pero el faraón llamó a sus hechiceros y los magos hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido. Continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. Y a partir de ahí, comenzó una de las guerras espirituales más asombrosas de la Biblia. Lección 4. Las plagas. ¿Han visto esas ilusiones ópticas que al principio parecen una cosa, pero cuando las miras bien son otra totalmente distinta? Sí, como esa que parece una joven y luego es una anciana. No, primero parece una anciana y luego es una joven. Bueno, este dibujo fue hecho en 1915 por el artista inglés W. E. Hill y tiene el nombre de mi mujer y mi suegra.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Flinders, Australia, realizó un estudio basado en esta imagen. Al mostrarla por menos de un segundo a 393 personas, hombres y mujeres de diferentes edades, encontraron que los más viejos tienden a ver primero a la anciana y los más jóvenes tienden a ver primero a la joven. Curioso, ¿no? Cuando leemos el relato de las plagas, muchos lo primero que ven es a un Dios castigador que endurece injustamente el corazón del faraón. Pero cuando le damos una mirada más profunda, descubrimos que en el relato podemos ver la imagen de un Dios de amor. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué podemos aprender del relato de las plagas cuando le damos una mirada más profunda? En primer lugar, ¿contra qué luchaba Dios? Imaginen a un niño que cada tanto se enferma gravemente. Puede que tenga una alergia. O tal vez haya algo en el ambiente. El padre investiga y descubre que la causa es invisible, pero peligrosa: moho tóxico en las paredes. Entonces comienza una guerra total contra ese moho. Derriba paredes, cambia techos, limpia cada rincón. El vecino cree que el hombre tiene una lucha exagerada contra las paredes, pero ¿cuál es su verdadera lucha? Es contra la enfermedad de su hijo. ¿Lo notan? Eso es lo que pasa en el relato de las plagas. En Éxodo 12:12, Dios dice que ejecutaría su sentencia contra todos los dioses de Egipto. Los egipcios veneraban a más de 1500 dioses y Faraón era uno de ellos, pero el Señor no dice que lucharía contra los egipcios ni contra Faraón, sino contra sus dioses. ¿Podía realmente Dios pelear contra esos dioses? No, esos dioses eran como las paredes de aquel padre. No ven, no oyen, no luchan. La batalla de Dios era contra el moho tóxico de la idolatría y la hechicería que abundaban en Egipto y contaminaban a los hijos de Dios. ¿Saben por qué antes de las plagas Dios convirtió la vara de Aarón en serpiente? ¿Saben por qué permitió que las varas de los hechiceros también se convirtieran en serpientes y luego la de Aarón se las tragara? Oigan bien, para los egipcios, la diosa Uadjet era representada como una cobra sagrada. Creían que le daba poder al faraón, que lo protegía y que incluso lo guiaría a la vida después de la muerte. Por eso el símbolo de la cobra estaba en la corona de faraón como señal de autoridad, realeza y hasta divinidad. Pero cuando la vara de Aarón se convirtió en serpiente y luego se tragó las varas de los magos egipcios, Dios estaba enviando un mensaje poderoso. El verdadero poder no está en sus dioses, ni en su magia, ni en su faraón. El verdadero poder está en mí. Las plagas no serían solo actos sobrenaturales. Dios quería erradicar el moho tóxico de la idolatría. Y como Padre amoroso, estaba dispuesto a derribar lo que fuera necesario con tal de salvar a sus hijos. En segundo lugar, la verdadera razón de cada plaga. ¿Han visto alguna vez una cirugía? No, ¡qué impresión! Yo sí, y hasta me desmayé. Bueno, cuando uno la ve sin entender, parece una escena de dolor, sangre y sufrimiento. Pero cuando comprendes lo que el cirujano está haciendo, extirpando un tumor, reparando un órgano, salvando una vida, todo cobra sentido. Así también debemos mirar el relato de las plagas. Ahora que ya sabemos que Dios, el cirujano divino, lo que quiere es extirpar el cáncer de la idolatría antes de que haga metástasis en su pueblo, podremos entender mejor la verdadera razón de cada plaga. Veamos las primeras 9 y dejemos la última para la próxima lección. Primera plaga: las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. La vida en Egipto dependía del agua del río, así que inventaron un dios, Hapi, el dios del Nilo. Con esta plaga, Dios demostraba que Hapi no era capaz de dar ni proteger la vida. Segunda plaga: ranas cubrieron todo Egipto. Ahora el Señor se enfrentó a Heket, el dios de las ranas. Como las detestaban, Faraón pidió a Moisés que orara a Dios
y Dios quitó las ranas, pero su corazón seguía endurecido. Tercera plaga, insectos. Si bien algunas versiones hablan de piojos, la traducción más probable para el hebreo quinim es mosquitos. En todo caso, la plaga iba dirigida contra Heb, el dios egipcio de la tierra, pues del polvo de ella Dios hizo salir los insectos que llenaron el país. Incapaces de duplicar este milagro, los magos dijeron: «Dedo de Dios es este». Pero Faraón no cedía. Cuarta plaga, moscas. El dios Jepri se representaba con la cabeza de una mosca. Ahora Dios llena el país de ellas. Mientras que los egipcios sufrían, los hebreos estaban seguros. Quinta plaga, murió todo el ganado de Egipto. El dios toro Apis y la diosa Hathor, representada con cabeza de vaca, fueron las siguientes deidades derrotadas. Del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Sexta plaga, úlceras en las personas y animales. Una derrota total de Isis e Imhotep, dioses de la medicina y la curación, que fueron incapaces de proteger a sus adoradores. Ni siquiera los magos pudieron escapar de esta plaga. Séptima plaga, granizo. Nut era la diosa egipcia del cielo, pero nada pudo hacer para contener el brutal granizo y los feroces rayos que dejaron Egipto en ruinas. Octava plaga, langostas. Set, uno de los dioses de la agricultura, tampoco hizo nada frente a las voraces langostas que devoraron lo poco que había dejado el granizo. Novena plaga, una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por 3 días. Las personas no podían verse unas a otras, pero la luz no faltó donde vivían los israelitas. Así fue derrotado Ra, el dios Sol, el principal dios egipcio. ¿Lo notan? Cada plaga era una cirugía contra la idolatría. Y sí, las cirugías duelen, pero si su propósito es sanar, entonces valen la pena. Y en tercer lugar, ¿quién endureció el corazón de Faraón? Ok, esta pregunta ha dado vueltas en la cabeza de muchos cristianos por siglos, pero noten, en las primeras 5 plagas se dice que el faraón fue el único responsable del endurecimiento de su corazón. Y en las últimas 5 plagas se dice que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Esto qué significa? Que él inició el endurecimiento de su propio corazón. Correcto. A partir de la 6ª plaga, las acciones de Dios, que eran esperanza para su pueblo, fueron el catalizador que terminó de endurecer un corazón ya endurecido. ¿Qué pasa cuando el sol brilla sobre mantequilla? Se derrite, obvio. ¿Y si brilla sobre arcilla húmeda? Se endurece. Exacto. El mismo sol derrite a unos y endurece a otros. No es culpa del sol, sino de la naturaleza del material. Lo mismo ocurre con el corazón humano ante la palabra de Dios. Unos se derriten con humildad y otros se endurecen con orgullo. Pero no es Dios quien decide por nosotros. Es el corazón el que revela de qué está hecho. Así que si algo queda claro del corazón del faraón es esto: lo que no se rinde con humildad se endurece sin remedio. Como en aquel famoso dibujo, lo que uno ve depende de cómo entrena sus ojos. Hoy hemos entrenado nuestros ojos para darle una mirada más profunda al relato de las plagas y ver a un Dios que luchaba contra el cáncer invisible de la idolatría, que cada plaga era como una cirugía para salvar vidas, y que el corazón del faraón no se endureció por decreto divino, sino por orgullo humano. ¿Y nuestro corazón? Ante el sol de Dios, ¿se derretirá como la mantequilla o se endurecerá como la arcilla? Porque la historia de las plagas no es solo historia, es advertencia, es esperanza, es llamado. Dios sigue luchando por nosotros, sigue extirpando ídolos, sigue llamando a la rendición. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Yo recuerdo que hace unos cuantos años para mí había sido un auténtico descubrimiento. Después, claro, de una formación infantil, ¿no? En la que te aprendías las plagas más o menos de memoria o, bueno, pues explicabas más o menos lo que había pasado. Pues hubo un sermón en el que por primera vez escuché efectivamente la relación entre las plagas y los dioses egipcios, es decir, lo que significaba cada plaga, porque era efectivamente una señal contra alguna de las deidades egipcias. Y claro, para mí fue un auténtico descubrimiento, fue un shock, porque dije, anda, es que no sabía que esto era así. Claro, ahora esto tiene sentido. Y no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí esta semana, al ir buceando un poco, ¿no? Y el ir repasando lo que nos contaba la lección con respecto a las plagas, pues fue una manera de volver a visualizar esto y de tenerlo cada vez más claro y de tener unas visiones que me resultaron tremendamente prácticas y, por cierto, tremendamente tranquilizadoras. Lo digo porque algunos de esos discursos actuales apocalípticos hablan, ¿no? Del temor que hay que infundir a mucha gente con respecto a lo que va a ocurrir en el futuro. Y recordando de qué forma vivieron las plagas los hebreos, ¿verdad?, los israelitas de la época, pues me da bastante calma el asunto, me da bastante tranquilidad. También pensaba que han tenido que aprender unas cuantas lecciones, ¿verdad? No solo aprendieron los egipcios con las plagas. Me invitaba a pensar también que los hebreos que estaban mirando lo que estaba pasando, si no les quedó claro quién era el Dios del cielo, si no les quedó claro quién era el yo soy, pues efectivamente no aprendieron nada, vieron una curiosa película. Otra vez la diferencia entre ver y mirar, ¿verdad? Si estuvieron viendo lo que nosotros vamos a ver esta semana con el repaso de la lección, pues evidentemente aprendieron del yo soy y de las muchas lecciones que dio con respecto a todo esto. Querría pediros una primera aproximación para saber cuál es vuestra sensación, vuestra sensibilidad con respecto a lo que hemos estudiado esta semana y ver un poco por dónde lo vamos a llevar en cuanto al repaso, ¿no? Porque hay muchas formas de repasar la lección de esta semana. Richard, ¿qué sentiste cuando estudiaste la lección de esta semana? Pues yo comparto contigo esa visión tranquilizadora. Me he anotado por ahí cantidad de detallitos, de textos. Por ejemplo, antes nos hablabas acerca de los animales. Como antes de caer el granizo, Dios advierte, id y guardad, poner todo el ganado a cobijo. Si me hacéis caso, estarán a salvo, si no, ¿verdad? Ya lo iremos desgranando, pero cómo está lleno de detalles de un Dios de amor que busca no solo al pueblo de Israel, busca el reconocimiento de todas las personas, porque tiene cosas buenas para darles a todos. Me ha parecido muy tranquilizador, no un Dios que castiga y que, quizá esa visión de tú eres egipcio y voy a por ti porque te metiste con Israel, sino la de un padre que quiere reconducir a sus hijos, y sus hijos eran tanto hebreos como egipcios, que estaban contaminados por la idolatría y necesitaban mostrarles que esos trozos de madera y barro no tenían poder ninguno frente al Dios del cielo. Y lo consiguió con el pueblo de Israel, y lo consiguió con esa multitud que veremos que salió junto con el pueblo de Israel. Entonces me parece todo un tratado de amor, pero a la par de respeto a nuestra libre albedrío, a nuestra libertad de elección por parte de nuestro Dios. Raúl, ¿cuál fue tu sensación? Bueno, yo el descubrimiento que tú tuviste hace unos años de esto de relacionar los dioses, las plagas con los dioses y tal, yo la he tenido con esta lección de escuela sabática, nunca la había visto desde esta perspectiva y la verdad que me ha entusiasmado, ¿no? Es decir, cómo Dios selecciona qué tipo de Dios va a atacar de alguna manera, ¿no? Pero más allá de este tema de la adoración, me llama muchísimo la atención la metodología que usa Dios, porque no tiene ninguna prisa. No tiene ninguna prisa, es decir, va a plaga, cuando se podría haber zanjado el tema desde el principio, ¿no? Mandas una plaga formidable y se acabó. Pero no, va trabajando la situación, va trabajando las circunstancias, ¿no? Va viendo la reacción de Faraón y con eso va mostrando, como decía Richard, a su pueblo la protección que le iba a dar. Y bueno, la verdad que a mí personalmente, aparte de otras cosas que vamos a decir ahora, ¿no? Que hay muchísimas cosas que sacar de la escuela sabática, esa metodología que utiliza Dios es la que más me llama la atención. ¿Y Felipe? A mí lo que más me ha quedado claro es que
que me pregunte el último es lo peor que hay, ¿eh? Porque las dos ideas que han dicho Raúl y Richard, pues la verdad es que son las que más me han sorprendido porque, como decías tú, ¿no? Tuviste que escuchar un sermón en el que se vio esa relación entre las plagas y los dioses egipcios, ¿no? Y cómo realmente no era una lucha contra el pueblo egipcio en realidad, sino contra la idolatría y el paganismo, ¿no? Pero bueno, me quedo con una idea, y es que al final de todo, Dios vence. Venció en las 10 pruebas, en las 10 plagas, y vencerá en el final, ¿no? Entonces yo creo que es lo que más de lo que me han dejado, ¿no? Lo que más me ha gustado, ¿no? Porque me da esperanza, ¿no? Me da esperanza de que a pesar de que el pueblo de Israel también veía esos daños que se producían con las plagas, ¿no? Como también vieron la protección, ¿no? Y eso lo vemos también en algunas de las plagas, ¿no? Como le afectó a los egipcios, ¿no? Y a ellos no le afectaba, ¿no? Porque estaban protegidos por ese Dios que al final vence. Pues entonces empecemos el repaso. Es que aparte son un montón de imágenes tan didácticas, porque son tan evidentes, son tan claras. Estamos en el momento en el que efectivamente Dios dice a Moisés, venga, es el momento de liberar al pueblo. Y tienes que acercarte, tienes que ir a la junta de Faraón y contarle esto. Entonces hay un montón de encuentros, ¿verdad?, que va teniendo con Faraón. Y es muy curioso, lo titula la lección del domingo, Dios versus los dioses. Un primer planteamiento que ya gráficamente es muy interesante, ¿no? Cómo Dios le explica al Faraón quién es el verdadero Dios. El repaso ya lo he hecho también un poco la escuela sabática laica muy rápido, pero esa vara de Aarón que se convierte en serpiente, uno de los principales símbolos, ¿no?, de la divinidad, de la autoridad, del poder que tenían los egipcios, ese dios serpiente. El hecho de que esa vara que se convierte en serpiente se coma las varas de los magos resulta tremendamente interesante, ¿no? Fíjate que antes en la reflexión que nos ha traído Raúl veíamos ese ver y mirar. Sí. Yo no sé cómo, porque Faraón tenía sus hechiceros, gente preparada, gente dispuesta. No sé cómo de inicio no cae este hombre, ¿verdad? Que estaba con el corazón endurecido, quizá por su ego, su orgullo y ese creerse que él era hijo de los dioses. Porque allí llegan dos pastores que no son especialistas en trucos y en magia y lanzan una vara y se convierte en una serpiente. Cuando ellos lo imitan y se come a las otras serpientes, ¿vale? No es un truco de magia, no es un truco de hacer desaparecer. Literalmente se las engulló y se volvió a convertir en una vara. ¿Cómo no empiezas a abrir tus ojos y empiezas a reconocer que hay un poder muy superior al tuyo? Y sin embargo, Faraón, por más pruebas que Dios le dio, tenemos 10 plagas, pero yo creo que si por él hubiese sido, habríamos tenido las 700 plagas y a él le habría dado igual, porque le importaba absolutamente nada el sufrimiento de su pueblo. De hecho, lo veremos en la escuela sabática. Hay un momento que le dice, sus consejeros le dicen, es que no te das cuenta que Egipto ha sido destruido. No es consciente del daño que están sufriendo sus siervos, su gente. No es consciente de que hay un poder muy superior al suyo, un poder auténtico, que ya todo el mundo, lo vamos a ver a partir de la tercera plaga, todo el mundo reconoce como que es algo que viene de parte de Dios. Cuando uno se obstina en no querer creer en Dios, da igual lo que hagas. Y simplemente con esta primera prueba, con la de la vara, tendría que haber sido de inicio suficiente para decir, es que no es gente especialista, no hay truco aquí, ha ocurrido algo milagroso delante de mis ojos. Pero quien no quiere creer, es que da igual lo que hagas. Quien no quiere creer, su corazón ya está endurecido y no es capaz de percatarse de nada. Sí, pero yo creo que está en parte a lo que decía Raúl, a la didáctica de... Aquí lo que tiene, cuando está rodeado de maestros siempre terminamos hablando de didáctica, ¿no? A la didáctica de Dios, ¿no? Las primeras plagas fueron pruebas, ¿no?, que los magos podían imitar. Sí. A pesar de que, como dices tú, de que
eran dos pastores, bueno, era un pastor que era Moisés y su hermano que trabajaría de esclavo y tal, no estaban capacitados, humanamente eran posibles, ¿no? Pero es que ya a partir de cuando Dios vio que Faraón seguía obstinado, a pesar de que veía evidencia, saltó a las pruebas en las que no eran capaces de ser imitadas por ningún ser humano, ¿no? Sí, que hay todavía más, sí. Aún así, el texto deja que eran imitadas, ¿vale? Porque, por ejemplo, con el tema lo vamos a ver en la placa siguiente, el agua en sangre, ¿vale? Ellos imitaron, pero habéis olido todos el olor a la sangre, ¿verdad? Sí. Puedes poner el agua limpia, lo puedes convertir en rojo, puedes hacer lo que quieras, pero ese olor característico no es imitado. El hecho de, como dice el texto, se contaminaron los vasos de madera, de piedra. El truco lo hace sobre una zona, pero no sobre todo. Pero no sobre todo. Entonces, sobre todo. Era una mera imitación que ellos mismos se iban dando cuenta que era un poder superior. Pero es que la fe, cuando la quieres negar, no les pasó a los fariseos y a los sacerdotes que, habiendo visto a Lázaro resucitado, ¿verdad?, ¿qué querían hacer? Vamos a matarle a Lázaro y a Jesús, acabamos con ellos. ¿Por qué? Porque nos contradicen lo que nosotros queremos decir. Cuando uno se obstina en no creer, es que da igual. Por más que Dios lo intentó, no fue suficiente para quien tiene el corazón que no quiere creer. A mí algo que me llamó mucho la atención al principio cuando leía esta conversión que hacen los hechiceros también de las varas en serpientes, ¿no? La capacidad que, digo, realmente esta gente tenía también la capacidad de transformar, hacer el mismo milagro que estaban haciendo Moisés y Aarón. Pero al final de la escuela sabática, leyendo un poco, complementando un poco con Patriarcas y Profetas, ¿no? Elena de White nos explica que ahí había un engaño satánico también, ¿no? Es decir, él no tiene la capacidad de hacer ese tipo de milagros, pero sí tiene la capacidad de fingirlos o de hacer una ilusión que parezca que, ¿no? Y me llamó la atención, la verdad, de que esos mismos trucos de magia vendrán también en el futuro, ¿no? Y el diablo se servirá también de esas estrategias. Y bueno, la verdad que me llama mucho la atención ese factor también. Aunque luego las serpientes de Moisés y Aarón que se las coma, porque al final Dios utiliza eso para decir, no, tranquilo, que yo estoy por delante de todo esto, ¿no? Pero has hecho todo lo que sabes. Ahora verás tú lo que va a pasar. Pero te vas a enterar. Pues resulta muy significativo, efectivamente, que ya hemos hecho un repaso así inicial. Invitamos a quienes no hayan leído el texto bíblico a que lean la historia, porque la verdad es que es muy llamativa. Pero la lección nos lleva por las 3 primeras plagas, así de forma combinada, y bueno, pues podemos sacar diferentes lecciones de ello, ¿no? Primera plaga, convierte el agua en sangre, pero el agua del río Nilo y toda la posible agua que se podía beber, o sea, no pudieron beber agua durante el tiempo que estuvo convertido todo en sangre. A mí me ha llamado mucho la atención esto, o sea, convertir toda el agua. Tuvieron que abrirse algunos pozos para intentar buscar agua, pero todo lo que venía del Nilo era imbebible. Y la verdad es que llama mucho la atención que hubiera contaminado todo. Era algo muy curioso. Y lo que pudo suponer, además, yo me imaginaba físicamente, debió ser algo absolutamente horroroso. La peste que tiene que ver. Dinos, qué horror, ¿no? Luego, la idea del tema de las ranas, por ejemplo, que por lo visto le tenía mucha manía, aunque tenían una divinidad. El dios, la diosa en este caso de las ranas, Heket, y de repente que se llene todo de ranas y que haya ranas por todas partes, también una imagen bastante lamentable, y que al final recordamos que la recogían todas en montones, que debió ser algo horroroso también, una sensación así como de suciedad, de muerte, ¿no? De mal olor, era una sensación curiosísima que tenía yo leyendo todo esto. Y luego, pues esos insectos, probablemente tipo piojo, tipo mosquito, que nos imaginamos, picaban a todo el mundo, claro, pues para recordar que salía de la tierra y que en este caso el dios de la tierra pues no pudo hacer absolutamente nada. Qué momento horrible para el pueblo egipcio y qué momento horrible también para Faraón, y sin embargo, pues nada, vio que todo aquello ocurría, pero él seguía siendo uno de los 1500 dioses. ¿Qué podemos aprender o qué lección, qué impacto os dejan estas 3 primeras historias?
Pues me lanzo yo, que soy el más loco de todos. A mí sigo viendo el amor de Dios, ¿vale? Porque no era una cuestión de Faraón y Dios. Había muchas más personas allí. Y Dios va utilizando sus tiempos, su medida, va desmontando los dioses poco a poco, ¿verdad? Es muy curioso, ese primer dios, esa diosa cobra, esa diosa serpientes, es la protección de Faraón, el primero que ataca a Dios, ¿verdad? Aquí, si pensáis que Faraón os protege, estáis equivocados. La única protección viene Dios. Cómo va desmontando sus dioses y la gente poco a poco va abriendo los ojos y sus propios siervos se van dando cuenta. Es verdad que Dios podía haber entrado directo a cañón, haber ido directamente con la última plaga, haber sacado al pueblo con mano fuerte, pero es que también había mucha gente que le importaba a Dios. Y eso a mí me habla y lo hablábamos hoy, de todos aquellos, cuando miramos, Dios siente compasión de ellas. Dios sentía compasión por aquellos egipcios aferrados a sus idolatrías y quiso trabajar con ellos. Entonces, es una idea que a mí esta semana me lo ha repetido una y otra vez el texto bíblico. Dios utiliza sus tiempos. ¿Por qué? Porque está interesado en cada uno de sus hijos, y cada uno de sus hijos somos cada uno de nosotros. Sintió compasión no solo por aquellos hebreos que clamaban, sintió compasión por todos y utiliza poco a poco cada una de las plagas para que vayan cediendo y dándose cuenta y de hecho hemos llegado a la plaga de los piojos. Los hechiceros intentan, dice el texto bíblico, intentaron imitar, y ¿qué fue lo que tuvieron que afirmar? Esto solo es cosa dedo de Dios es este. Esto solo es cosa de Dios. Dedo de Dios es esto. Son los primeros que ceden, ¿verdad? Cuando ven su propia impotencia, cuando ven, vale, los otros son trucos, hemos podido más o menos suavizar o imitar lo que están haciendo, pero contra esto es divino. Esto no viene. Qué afirmación, ¿no? Para alguien que esos hechiceros eran sacerdotes de esos dioses. El reconocer, no, mi Dios que te tiene esclavizado, porque en realidad es el Dios que tiene esclavizado a los hebreos para la época, ¿vale? Es inferior al Dios tuyo y me estoy dando cuenta ahora. Es hablábamos de pedagogía, es una pedagogía por parte de Dios con todas las personas para que reconozcan la autoridad de Dios, la veracidad de Dios, y quién es el auténtico Dios, que bueno, a mí me parece magistral, como poco a poco se lo va haciendo ver, y poco a poco van cediendo muchos. No voy a decir la mayoría porque no sé cuántos salieron exactamente, pero muchos tuvieron que ceder a esa impresión de el Dios de los hebreos es un Dios auténtico. Fijaos que hay algo bastante surrealista, compañeros, también. A partir de estas primeras plagas, el faraón, que evidentemente era un señor muy poderoso, pero al mismo tiempo era muy inmaduro también, va jugando con esto de orad por mí para que, bueno, vuestro Dios quite las ranas. Es decir, por una parte reconoces que está ocurriendo algo que está fuera de tu control y al mismo tiempo les engañas. Venga, orad por mí y luego os dejo salir. Pero vuelve a hacer lo mismo y no les deja salir. Y vuelve a pedir que oren por mí y por el pueblo, pero solo porque, claro, querías que te quitara el fastidio de encima, ¿no? La verdad es que he visto una imagen así de un hombre poderoso, tremendamente caprichoso, tremendamente infantil y, por cierto, mentiroso, ¿no? Porque les mintió varias veces. Pero yo veo en Faraón las consecuencias del orgullo en el ser humano, ¿no? Porque es como, bueno, yo hago lo que creo yo conveniente, y Dios te da la libertad para hacerlo, pero al final terminas pagando las consecuencias de lo que estás decidiendo, lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso. Que yo creo que eso es lo que refleja la famosa el famoso endurecimiento del corazón del faraón, ¿no? Porque él cuando pide a Moisés, ¿no?, de que ore a su Dios, ¿no?, él supuestamente parecía que estaba reconociendo que Dios podía aliviar ese problema, ¿no?
A mí me recuerda a una canción que hay por ahí de un grupo que no cristiano, ¿no? Que tiene esa idea, ¿no? De que cuando las cosas van mal, aumenta el número de creyentes, ¿no? Y eso es lo que le pasaba a Faraón, ¿no? Que cuando llegaba veía la plaga y veía el daño que se estaba produciendo, ¿no? Y la incapacidad de sus súbditos, de sus hechiceros, de contrarrestar esa, se hacía creyente. Pero le duraba muy poco, ¿no? Porque se endurecía el corazón, ¿no? Y a veces nos pasa eso a las personas, ¿no? En un momento determinado de nuestra vida parece que nos acercamos a Dios, pero cuando el problema se quita, volvemos a nuestro corazón de piedra, ¿no? Cuando estamos en mucha dificultad, ¿no? Señor, Señor, pero cuando la dificultad se va, tendemos a apartarnos. Vamos a aprovechar eso y lo actualizamos a hoy en día, ¿verdad? Que antes hablaba Esther al principio que habrá que sacar alguna lección actual. Es que yo creo que esta es la lección básica que tenemos que sacar de aquí en el día de hoy. Yo creo que Faraón creía en Dios porque lo veía, pero no quería cambiar, ¿vale? Claro. Dejar ir al pueblo de Israel suponía que se fuera su mano de obra barata. Entonces, creo, pero no quiero hacer cambios. Antes, en la primera reflexión decíamos, el ser creyente implica que tenemos que activar, hay que ponerlo en práctica, ¿vale? No simplemente reconocerlo. El texto bíblico luego en el Nuevo Testamento dirá que los demonios también creen en Dios, ¿verdad? Y tiemblan, pero creer no significa seguir. Faraón creía, pero no quería hacer cambios. Entonces, cada vez que reconozco que Dios interviene en mi vida, y ahora lo estoy trayendo al plano actual, yo reconozco que Dios interviene, que me está mandando un mensaje, y digo, esto viene de parte de Dios, y decido no hacerle caso, mi situación no es la misma. Estoy haciendo como Faraón, me estoy endureciendo. Y la siguiente vez que Dios intervenga en mi vida y escuche un mensaje que me impacte y diga, esto viene directamente para mí, si yo no decido cambiar, voy endureciéndome. Y esa es la historia de los cristianos. O sea, o permito que Jesús entre en mi vida y me rompa por dentro y me cambie, o si decido, vale, sí, sé que es un mensaje que tú dices, pero no es el momento, cuidado porque a lo mejor jamás llega ese momento. Porque si me voy endureciendo, como ha sacado el texto de esta mañana, si escuchamos hoy su voz y vamos endureciendo nuestro corazón, llegará un momento que aunque Jesús me siga hablando, yo no voy a escucharle. Porque lo he rechazado tantas veces que ya no voy a escucharle. Entonces, la historia de Faraón es una historia que me habla a mí directamente. Si yo sé que Dios me está diciendo algo y lo tengo plena certeza y reconozco que esa es la voz de Dios, necesito cambiar. Si no quiero cambiar, cuidado porque no me voy a quedar en la misma situación. No es ha pasado este tren, ya vendrá el siguiente. No, estoy endureciendo mi corazón. Y ese es el problema de Faraón. No es que no creyera, él creía. Si no, ¿cómo va a decir? Claro. Ve y orar. No, creía. Pero si no quieres hacer cambios en tu vida, creer no es suficiente. Los demonios creen. Satanás cree en Dios. Vamos que sí cree. Pero si no quieres hacer cambios en tu vida, tu corazón se va a endurecer. Y creer no es suficiente. Sí, es que tenemos que entender también la posición del faraón, ¿no? en el mundo egipcio, ¿no? Ellos se creían dioses. Y eran las personas más poderosas que había sobre la faz de la tierra, conocida para ellos, ¿no? Y un poco, yo creo que ese endurecimiento era porque tenía que dejar ese puesto de Dios y dárselo, como comentábamos antes en la reflexión de Raúl, ¿no? Tenía que cambiar las prioridades. Yo no soy el principal, es Dios el principal, y yo estoy por debajo de él. A veces cuando, como decía yo antes, cuando tenemos un problema, nos agarramos a la mano de Jesús, ¿no? Pero luego llega un momento en el que cuando ese problema lo solucionamos, pensamos de que Jesús está agarrado a nuestra mano y nos molesta, entonces nos soltamos. Y yo creo que un poco lo que le pasaba a Faraón era esa imagen, ¿no? Cuando él vio las plagas, ¿no? A partir de la tercera, ¿no? Que aquello era insolucionable, se agarraba a la mano de Dios. Pero en cuanto desaparecieron los insectos, ¿no?
los mosquitos, ¿no? Como en algunas traducciones aparecen, porque no hay nada más molesto, ¿no? Que los mosquitos, ¿no? Cuando desaparecieron, ¿no? Él ya pensaba de que volvía a ser una divinidad, ¿no? Y que él no necesitaba estar agarrado de Dios, ¿no? Y Dios le molestaba, ¿no? Y por eso, como decía Richard, se hacía el corazón más duro, ¿no? Porque a veces pensamos de que no necesitamos esa unión con Dios, ¿no? Además, en ese orgullo, quizá nos tenemos que remitir un poco a Génesis, final de Génesis, ¿verdad? Cuando llegan allí a Egipto, que está José vivo, ¿os acordáis que les dice José, sois pastores y esto es detestable para los egipcios? Él, hijo de Ra, hijo de los dioses, que los dioses hablasen a través de un apestoso pastor, esclavo, no podía con sus prejuicios, con su orgullo, era algo que no podía con él. Y esto nos tiene también que dar a nosotros. Dios utiliza, hoy en día pensamos en Moisés y pensamos en wow, estaba súper preparado, era todo un líder. De cara a Faraón, era un apestoso pastor que jamás los dioses podrían hablar a través de él. De un pueblo que no tenía ningún valor, porque esclavos. No tuvo ninguna consideración de decir, bueno, vamos a matar a todos los niños para que no prosperen, ¿no? Cuidado como vimos en semanas anteriores. Con nuestros prejuicios, con nuestro orgullo. Dios utiliza lo débil para rebelarse. De paso, ¿qué tipo de líder, no? Porque está hablando de un Dios que presuntamente tiene un pueblo que le adora, y sin embargo le pasan todas estas cosas y tampoco se preocupa por ellos. Es decir, estábamos hablando también, ¿verdad? Lo hilo con lo que nos comentaba Raúl. El Jesús del que hablamos es un Jesús al que le importaba la gente. Es un Jesús que se conmovía por los demás. Sin embargo, nos imaginamos a este líder del pueblo egipcio viendo como su pueblo, su propio pueblo, ya no los hebreos, porque a los hebreos no les estaba pasando nada, pero resulta que todo esto le está pasando a su propio pueblo y le da absolutamente igual, porque vamos avanzando y resulta que vienen todas estas moscas que son un fastidio y que además, claro, les disgustaban y que de repente se llena todo de moscas. Se muere su ganado y observan cómo se muere todo su ganado, pero el ganado de los hebreos no muere, no murió ni una sola res del pueblo egipcio. Y luego llegan pues incluso a tocarles el cuerpo y de repente se ulceran todos, ¿verdad? Y llega la plaga de las úlceras. Y le dicen los sirvientes, claro, no pueden ir a ver a Faraón porque están ulcerados y por lo tanto, pues claro, no están en condiciones de poder acercarse a él. Y él mismo. Y aún así, efectivamente, le da igual. Su pueblo sigue sufriendo y seguimos en la misma historia. Avanzamos un poco más porque no sé cómo vamos de tiempo. Y seguimos avanzando en gravedad además. Granizo, langostas y oscuridad. Y hay ese momento en el que efectivamente cae granizo, destruye completamente las cosechas. Llegan las langostas, lo poco que quedaba se lo llevan por delante. No nos podemos imaginar lo que pudo suponer. Estos días estamos viviendo danas, estamos viviendo inundaciones otra vez en muchos lugares, que hubiera un granizo de tal calibre que destrozara absolutamente todo. Y con las langostas se comió todo lo que quedaba y aún así Faraón dice, bueno, pues no sé, algo podremos hacer o de alguna forma podremos salir de aquí, viendo cómo no le queda absolutamente nada. Y sus propios siervos le dicen, ¿pero tú te has dado cuenta que no hay nada más que destruir? Y sin embargo, su orgullo permanece ahí y su corazón sigue endurecido. Es tremendo ver incluso la falta de sensibilidad que tenía para con los suyos. Casi me recuerda un poco también a la política que se hace hoy en día, ¿no? Él tenía que por ejemplo, sí. Es decir, el hecho de que, bueno, al final el pueblo es lo de menos, lo que tiene que quedar es su reputación, ¿no? Es su voluntad de líder, de no dar su brazo a torcer, etcétera, ¿no? Lo pone por delante del bien del pueblo, aunque sus asesores, ¿no? Hoy diríamos asesores, le están diciendo, como tú decías, Esther, en el capítulo 10, versículo 7, dice, ¿hasta cuándo este hombre no sabe ser un lazo? Deja ir a esos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No sabes aún que Egipto está destruido? Dice, te lo está diciendo tu gente. Está destruido. Los que están detrás tuyo, te lo están diciendo ya, ¿no? O sea, estaba muy ciego. Yo creo que la clave también de lo que decía Richard antes, ¿no? De que uno llega ya a un punto de endurecimiento total, está a partir de la sexta plaga, cuando cambia el texto, no se ve endurecido el corazón de Faraón, sino que Dios quien endurece el corazón de Faraón, ¿no? Y en ese concepto, en ese cambio, yo creo que el Faraón ya llega a un punto de no retorno, directamente. Se ha endurecido ya tanto que... Cada actuación de Dios hace que se endurezca más. Efectivamente. Y fíjate que hay que ser torpe, porque no solo están cayendo tus dioses uno tras otro, sino que a mí me gustaría destacar
El texto bíblico dice, en la tierra de Gosén no pasaban las plagas. Cae el granizo, en Gosén no hay granizo. Viene la langosta hasta los límites de Gosén. Hay oscuridad hasta que entras en Gosén. Es que era evidente para los siervos de Faraón, era evidente. ¿Cómo uno puede llegar a tal punto que da igual hagas lo que hagas? Es que Dios no podía hacer nada más. Es que era tan plausible para todos. Y es sorprendente que el pueblo no se rebelara tampoco. Porque no llega un momento en que... Sí, es una buena idea. Es verdad. A lo mejor estaban ya tan estropeados que tampoco les quedaban ganas de rebelarse o no sabían quizá cómo hacerlo. ¿Sabéis que una de las imágenes que me resultó más, no sé, conmovedoras también de la semana tiene que ver con esto que justo acaba de apuntar Richard, ¿no? Ese momento en el que hay una oscuridad de tal calibre que no se ven, que no se pueden ver en pleno día, ¿no? Unos a otros, dice el texto, no se podían ver las personas a 3 pasos. Resulta que en Gosén había luz. Los israelitas tenían luz. Y es una imagen muy significativa. En medio de la enorme oscuridad que había allí, pudieron ver que los demás tenían luz, ¿no? Bueno, sí es que podían ver algo, pero sí que fueron conscientes de que allí sí que había luz y ellos no la tenían. Increíble. Y cuán significativo puede resultar también hoy, en épocas de tanta oscuridad, ¿no? Cuando nosotros somos depositarios de una luz tan importante. Es una idea que a mí me conmovía, ¿no? En medio de la oscuridad, los hebreos seguían teniendo luz. Qué bonita idea. Decía antes de esas perlas que yo he ido encontrando esta semana en el texto. Vale, por ejemplo, en el capítulo 9, en el versículo 34, que dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Sí. Y endureció su corazón. O sea, me viene a decir el texto, por más que Dios intenta sacarle de sus falsas creencias, se obstinó en pecar. Cuando uno se obstina en alejarse de Dios, Dios no puede hacer nada. Y no pudo hacer nada con Faraón. Lo logró con otros gobernantes, ¿verdad? Cuando escuchamos la historia de Nabucodonosor, en Nabucodonosor también le tuvo que dar y estuvo por ahí 7 años en el monte comiendo hierba, ¿verdad? Le bajó de su orgullo. Hubo reyes que cedieron en su orgullo y reconocieron a Dios. Con Faraón no hubo forma, porque cuando uno se obstina en mantenerse lejos de Dios, por más que Dios ha hecho, por más que la gracia de Dios esté ahí, por más que Dios quiera, si uno no quiere acudir a Dios, no puede hacer absolutamente nada. Y esto es algo que nos lo tenemos que traer a nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque esto es un warning para cada uno de los que estamos escuchando este programa. Es un peligro si eres creyente, pero decides en algún momento que sabes que esa es la voz de Dios y decides hacer lo contrario, estás poniendo tu vida en peligro tanto como la puso Faraón. Porque esto no es una cuestión de dejar pasar oportunidades. Cuando dejamos pasar la bendición que Dios nos da, nuestro corazón se puede endurecer. Entonces, cuidado, porque a veces jugamos con estas cosas y pensamos que no pasa nada y que, sí, yo sé que esto no lo tengo que hacer, pero lo hago y ya habrá otra oportunidad. Dios actuará en mí. Cuidado, porque Dios va a seguir actuando en tu vida hasta el final. Él está a la puerta y llama. Pero las puertas a veces no se abren porque estamos sordos dentro de la casa, porque hemos puesto tanto ruido y tanta música, tantas cosas que nos distraen, hemos despistado tanto nuestro hogar que por más que nos llamen al timbre, ya no hay forma de abrir. Así que este debería ser un mensaje de cuidado para cada uno de nosotros. Que cuando escuchemos la voz de Dios es el momento de actuar. Si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No era solo una cuestión de Faraón, es una cuestión de la cruda realidad de miles y millones de personas hoy en día. A mí me ha gustado mucho, escuchando a Richard, me ha venido a la mente la idea que han dado en la Escuela Sabática Light, cuando hablaba del tema de cómo se endureció el corazón del faraón y cómo actuaban las plagas sobre el pueblo, ¿no? Y hablaba de que el sol
actúa sobre la mantequilla de una manera y sobre la arcilla de otra, ¿no? Y yo creo que al final es una cuestión de elección. Es decir, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser mantequilla o quiero ser arcilla, no? Si decido ser mantequilla, que yo creo que era la intención primera de Dios, ¿no? Faraón hubiese empezado a derretirse, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Y a lo mejor solo hubiese hecho falta la primera, ¿no? Es decir, convertir la vara de Aarón, ¿no? Y de Moisés en una serpiente, ¿no? Pero, como he dicho, es cuestión de decidirse. Y él se decidió ser arcilla, ¿sí? Un elemento más poderoso, ¿no? Y algo que tiene la arcilla, como decía en Escuela Sabática Like, es que según se va calentando, se va endureciendo. Pero es más, es que si se calienta de sobremanera, se termina rompiendo. Y entonces la pieza ya no vale, ¿no? Cuando se hace una pieza de arcilla, ¿no? Y se calienta demasiado, se termina quebrando, ¿no? Y el alfarero, ¿qué tiene que hacer? La tiene que tirar y tiene que empezar a hacerla de nuevo, ¿no? Y yo creo que ese fue el punto en el que, como decíamos antes, la Biblia dice que entonces Dios ya endureció el corazón del faraón, ¿no? Porque ya la pieza estaba completamente rota, ya no había esa oportunidad. Y a mí me gusta mucho el comentario de Richard. Quizá esto sea un aviso para nosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ver las realidades que Dios muestra a nuestro alrededor para acercarnos a Él? ¿O hasta qué punto cada vez que veamos una realidad vamos a endurecernos, ¿no? Para no querer ver que Dios está detrás de esa realidad, ¿no? Y no sé, Oye, yo creo que... ¿me permites, por favor, Felipe, tirar por ahí, porque quería plantearos algo también, una posible reflexión sobre esto que estás comentando ahora, porque es una posible reflexión a hacer ahora. Nosotros, yo lo estaba pensando esta semana, los hebreos, igual que los egipcios, o buena parte de ellos, no tuvieron dudas de que quien era el causante de todo aquello, bueno, quiero decir que las plagas y el origen de las plagas era diferente a los hechiceros o era diferente pues al propio poder del faraón, que no tenía ninguno, ¿no? Ellos reconocieron quién era el yo soy, reconocieron quién era el que estaba, ¿verdad?, enviando esas plagas. Y también reconocieron la diferencia entre parte de los hechizos y el verdadero origen de las plagas, ¿no? Y nosotros estamos llamados también, en un futuro probablemente cercano, a identificar al verdadero Dios versus al engañador, versus al que va a intentar hacerse pasar incluso por él, ¿cierto? Uh-huh. Y es una pregunta y es una reflexión que probablemente debe surgir de vez en cuando, ¿no? Hay gente que tiene temor a ser engañada en el tiempo final por alguien que se va a hacer pasar por el propio Jesús en su segunda venida. Y sabéis, no sé vosotros, pero yo creo sinceramente que aquellos que tenemos información bíblica, no digo que no, seamos inengañables, ¿de acuerdo? Porque evidentemente nadie está seguro y quien mire estar firme, mire que no caiga, pero ¿no tenemos una pequeña idea de que será fácil desenmascarar al engañador? ¿No tenemos una pequeña idea de que a lo mejor será fácil distinguir entre el espiritismo y los verdaderos milagros de Dios o la verdadera imagen de Dios? No sé si alguna vez habéis pensado que esto... Yo me lanzo. porque yo a la piscina. Lo tengo muy claro. Mateo 24, 3 veces Jesús dice, si oís que estoy allí, no vayáis. Eso es. 3 veces repite el mismo mensaje. O sea, dices, no sé si va a ser sencillo reconocer si es espiritismo. Es muy sencillo. Es que Jesús me ha dicho que va a venir por las nubes de los cielos, que van a resucitar los muertos, todo ojo le verá, que seremos elevados con Él para recibirle en el cielo. Si no ocurre eso, y hay alguien por ahí diciendo que Jesús ha venido y está convertido en hombre, da igual donde sea, la respuesta de Jesús es, no vayáis, porque nos pueden engañar los ojos, los sentidos, porque podemos caer. Es muy sencillo, o sea, es que es muy difícil ser engañado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya me ha dicho, tus sentidos te van a engañar, así que no vayas, no permitas caer en esa trampa. No voy a aparecer en la tierra, no voy a estar en ningún sitio, te voy a decir cómo voy a venir, y las señales de Jesús son claras. Si no ocurren, es que no es Jesús. No necesito ir allí a desmontar el chiringuito, a decir, mira, vengo con la Biblia para convencer a todo el mundo que esto... No, ese fue el error de Eva, fue ese.
acercarse al árbol a comprobar, a mirar, y fue engañada. Entonces, es que me lo ha dejado tan claro Jesús. 3 veces me repite en Mateo 24, no vayáis. ¿Qué significa? Está preocupado. ¿Por qué? Porque somos muy tontos, si me vais a permitir. O sea, somos muy curiosos, muy ignorantes, y a Jesús le preocupa y dice, de verdad, te lo voy a repetir 3 veces, no vayas, que te van a engañar, que vas a caer, que tus sentidos te van a traicionar. No soy yo. Es muy difícil que nos engañen si hacemos caso a Jesús. Ahora, si vamos de listos, estamos perdidos. Una de las imágenes más bonitas que hay sobre Jesús es la de pastor. Y yo me acuerdo que hace tiempo vi en la tele un programa en la que estaban hablando de una zona de ganadería donde había bastante ganado de ovejas, y el presentador pues estaba entrevistando a uno de los pastores y un poco le preguntaba sobre cómo era el trabajo de pastor, ¿no? Y el pastor pues explicó, ¿no?, cómo pastoreaba, pues tenía el perro, cómo le silbaba, y las ovejas reconocían su silbido y se reunían o venían. Y entonces en ese momento el presentador intenta imitar el silbido del pastor, ¿no? Y las ovejas ni caso. Y yo creo que esa es la esencia, ¿no? La esencia es que si nosotros sabemos quién es nuestro pastor y reconocemos su silbido, ¿no?, va a ser difícil que nos engañemos. Ahora, si no reconocemos cuál es nuestro pastor, puede ser que al oír el silbido salgamos del redil, ¿no?, descarriados buscando ese pastor. Raúl, ¿qué se te ocurre? Bueno, a mí otra de las figuras, a Felipe se le ocurre la de pastor, a mí se me ocurre la de Jesús como la luz del mundo, ¿no? Porque yo creo que hay una aplicación de esas plagas a los últimos tiempos, y esa plaga de la oscuridad me llama mucho la atención, porque creo que también de alguna manera habrá una plaga de oscuridad espiritual. Entonces, para nosotros detectar y discriminar bien los engaños que puedan venir del enemigo, es importante estar en Gosén, estar en la luz, que encendamos bien esa luz, porque sin luz no vamos a poder discriminar la verdad o diferenciar la verdad de la mentira. Entonces, para mí es muy significativa esa plaga, es muy simbólica, porque en realidad vamos a vivir una gran oscuridad espiritual, ¿no? Y de ahí tenemos que estar protegidos por Dios. Y sabes, yo lo voy a hilar con tu primera reflexión también. Yo pensaba que, siguiendo el hilo argumental de esta semana, el faraón es un perfecto imitador de Satanás, ¿verdad? Porque es el que se cree Dios, el que quiere ser como Dios, el que conoce de sobra quién es Dios, pero a pesar de eso quiere ser Dios y quiere tener poder. Incluso cuando te ha dado por todos los lados y reconoces que no puedes llegar a su nivel, y sin embargo quieres seguir y te obstinas en seguir siendo Dios. Dicen en algún momento patriarcas y profetas que el pueblo egipcio veneraba a Moisés, era considerado venerable, lo dice así Elena White, porque los egipcios sabían que era el único que podía librarles de las plagas. ¿De acuerdo? El único, claro, con el poder del Dios que estaba por encima de él. ¡Qué curioso! Y que los únicos que se obstinaron hasta el final, y ya llegará la próxima plaga, que es tremenda, ¿no?, la que estudiaremos la próxima semana, pero hasta ese momento y después de ese momento, los únicos que se obstinaron fueron el faraón y los sacerdotes, aquellos que efectivamente estaban imitando a Satanás porque seguían queriendo ser Dios. Y fíjate, lo hilo con lo que decías, porque resulta que todos aquellos que estaban protegidos por Dios no sufrieron ningún mal, ¿no? Y todos aquellos que quisieron estar protegidos por Dios. Y sin embargo, Satanás, ¿qué es lo que desea? Desea que nos perdamos. Desea nuestro mal. Él no desea nuestro bien. Él no quiere protegernos de ninguna plaga. Él lo que desea es nuestra destrucción. Con lo cual me parece un simbolismo muy interesante, ¿no? El faraón obstinado en ser una imagen de Satanás, mientras que efectivamente el yo soy lo que busca es tu salvación y busca que efectivamente estés liberado de la opresión, de la esclavitud, de la idolatría y de todo lo que te hace daño. Yo creo que es una imagen también muy interesante para recordarnos de qué lado estamos y quién es nuestro Dios. Terminamos estamos a punto de irnos, pero debemos tener un minuto todavía. Terminamos esta novena plaga y a mí me gustaría hacer un repaso, porque hemos empezado, antes de ir al encuentro de las varas entre Moisés y Faraón, con el pueblo de Israel
en contra de Moisés, quejándose contra Moisés, con los egipcios contra Moisés. Tuvieron que pasar las 9 plagas. Tuvo Dios que utilizar la prueba y su tiempo para que al final, la semana que viene lo vamos a ver, haya ya un pueblo dispuesto a salir, un pueblo dispuesto a ser liberado. Dios a veces necesita achucharnos, porque somos muy torpes, y necesita que pasemos por cosas o que veamos su poder, ¿vale? Porque en este caso los egipcios tuvieron que pasar por ahí y los israelitas tuvieron que ver quién era el Dios verdadero. Dios tiene sus tiempos. Tengámoslo eso presente en nuestras vidas. A veces pasamos por dificultad, por prueba. Dios tiene sus tiempos, pero el objetivo de Dios es llevarnos de regreso a casa. Ese es el único objetivo. Da igual quién seas, da igual tu clase, tu condición. Lo decíamos hoy en el primer comentario. Dios no discrimina. Jamás. Somos todos sus hijos. No sabemos por qué pasamos lo que estamos pasando. Lo único seguro es que Dios nos ama y que su tiempo se está cumpliendo en nosotros. Pues de eso vamos a seguir hablando, porque todavía nos queda una plaga tremenda que estudiaremos la próxima semana. Nos vamos ya a la iglesia y después nos reunimos en la zona mixta.